Que tenga un buen día, ingeniero William Merchán García. Somos el grupo número 3, integrado por los compañeros Paque Basurto, Landy Loreley, Cantos Peñafiel Wagner Alexis, Intriago Arroyo Julio, López Narváez Ellen Britney, Pilay Almeida Estefanía Geomara y mi persona Paque Sea Flores Stephanie Giselle. Vamos a tratar los siguientes temas: cinemática de la partícula en 2 y 3 dimensiones, naturaleza de las fuerzas, tipos de fuerzas, leyes de Newton, fuerza tangencial y centrífuga, fuerza axial, torques y dinámica rotacional. Introducción. En el siguiente trabajo se presentarán las particularidades de la cinemática en 2 y 3 dimensiones, con sus respectivos conceptos, ejemplos, fórmulas y particularidades que contiene y que se presentarán en el siguiente informe. Las fuerzas de la naturaleza pueden ser explicadas en función de 4 interacciones básicas. Estas interacciones corresponden a leyes distintas, ya que se han hecho grandes esfuerzos sin éxito para encontrar una ley que los unifique. Las leyes de Newton son una rama de la física y fueron descubiertas por Isaac Newton en 1687 y están constituidas por 3 leyes. La primera ley o ley de inercia, la segunda ley o fundamento de la dinámica, la tercera ley principio de acción y reacción. Fuerza tangencial o centrífuga, donde la fuerza tangencial es la estructura de una cópula, fuerza que actúa a lo largo de un paralelo perpendicular a la fuerza meridiana, de comprensión en la parte superior y de atracción en la parte inferior. Combinada con la fuerza centrífuga, se trata de la fuerza inercial pseudofuerza, fuerza no real. Se trata de utilizar para explicar una existencia de una fuerza centrípeta en movimientos circulares sobre el sistema de referencia inerciales. Además de la fuerza axial, se trata sobre una fuerza que actúa directamente sobre el centro axial, un objeto en la dirección del eje longitudinal. Estas fuerzas pueden ser comprensión o tensión, dependiendo del sentido en que ejerza la fuerza. Además, conocer sus fórmulas, ejercicios que se aplicarán por cada una de estas fórmulas correspondientes. La fuerza de torque se puede definir al momento que es una fuerza o capacidad y dicha fuerza puede producir un giro o rotación alrededor del punto. Como último tema de la cinemática de 2 y 3 dimensiones de una partícula está la dinámica rotacional, que esto se entiende como un objeto que gira alrededor de su eje y cuando no se puede analizar como un todo o un solo objeto, ya que sus partes llegan a tener velocidades y aceleraciones distintas. Objetivos. Objetivo general. Estudiar en qué consiste la cinemática de 2 y 3 dimensiones, conjunto a los tipos de fuerza que se desempeñan, los movimientos que se presentan y las leyes que actúan y cómo rota un objeto en específico. Objetivos específicos. Primero, desarrollar el trabajo en equipo en la realización de actividades prácticas y experimentos de la cinemática. Segundo, describir los diferentes conceptos utilizando análisis profundo de los aspectos más generales de cada una de sus características. Tercero, definir los conceptos básicos de la cinemática, los tipos de fuerzas, de su naturaleza, las leyes de Newton, entre otros. Cuarto, interpretar las fuerzas observadas y cómo pueden explicarse en función de 4 interacciones básicas conocidas como las fuerzas de la naturaleza. Estas interacciones pueden responder a distintas leyes. Quinto, indagar sobre los diversos tipos de fuerzas existenciales. Sexto, evaluar las diferentes formas de los elementos estructurales de la fuerza axial. Séptimo, estudiar cómo se produce un torque y fuerzas que interactúan. Buenos días, ingeniero William Merchán. Mi nombre es Landy Vázquez y voy a hablar sobre la cinemática de una partícula en 2 y 3 dimensiones y las naturalezas de la fuerza. La cinemática de una partícula en 2 o 3 dimensiones es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas. La cinemática de una partícula es la parte de la cinemática que estudia el movimiento de un punto, lo que implica determinar su posición en el espacio en función del tiempo. Para ello necesitaremos establecer el sistema de referencia.
En la cinemática de la partícula se define y utilizan magnitudes tales como la velocidad y la aceleración fundamentalmente, naturalezas de las fuerzas. Todas las fuerzas observadas pueden explicarse en función de 4 interacciones básicas, conocidas como fuerzas de la naturaleza. Estas interacciones responden a leyes distintas, aunque a lo largo de la historia de la física se han hecho grandes esfuerzos sin éxito por encontrar una ley que las unificara en lo que se conoce como teoría del todo. Hasta ahora se han unificado 3 de ellas, excepto la gravitatoria. Las 4 interacciones básicas son las siguientes. Fuerza gravitatoria. Todos los cuerpos ejercen entre sí una fuerza de atracción por tener una masa distinta de cero. Fuerza electromagnética. Aparece entre partículas con carga eléctrica. Inicialmente se pensó que la carga eléctrica eran las fuentes de la fuerza eléctrica y que los imanes eran la fuente de las fuerzas magnéticas, siendo interacciones totalmente independientes. Fuerza nuclear fuerte. Si cargas en el mismo signo se repelan, ¿cómo es posible que los protones permanezcan en posiciones estables dentro del núcleo? Las distancias entre ellos son del orden de 10 a 15 metros, por lo que la fuerza de repulsión electrostática es muy grande. Fuerza nuclear débil. Esta fuerza es muy compleja, basta con indicar que es la responsable de la desintegración de los núcleos radioactivos y también de la producción de radiación y energía calorífica en el Sol mediante procesos de fusión nuclear. Voy a explicar un ejercicio de movimiento en 2 dimensiones. El ejercicio dice: un avión diseñado para dejar caer agua sobre incendios forestales vuela sobre una línea recta horizontal a 315 km por hora. A una altura de 80 metros. Determina la distancia a la que el piloto debe soltar el agua de manera que caiga sobre el incendio en B. Como vemos aquí, la velocidad del avión es de 315 metros por hora. La altura es de 80 metros y la distancia es la que vamos a resolver. Se convierte la velocidad del avión a metros sobre segundos, de kilómetros por hora a metros sobre segundos. Y queda 87.5 metros sobre segundos. Hacemos la fórmula, ponemos la altura, que es 80 metros, igual a 1 medio, tiempo al cuadrado, porque la aceleración, no hay aceleración, ponemos la gravedad, que es 9.8. Entonces, 80 igual a 9.8 sobre 2, tiempo al cuadrado. Y calculamos y nos queda 4.04 segundos. Entonces se calcula 87.5 por 4.04, quedaría 353.55 y esa sería la distancia que pide el ejercicio. Voy a hablar sobre los tipos de fuerza. Bueno, primeramente, en física una fuerza es una influencia que hace a un cuerpo libre a someterse a una aceleración y que también puede ser descrito por conceptos intuitivos como un empujón o también como un tirón. Según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por la aceleración, que se puede afirmar que un objeto con una masa constante se acelera en proporción a la fuerza neta que actúa sobre dicho cuerpo o una proposición inversa. Entre los tipos de fuerza que vamos a tener tendremos el peso, que se define como la fuerza de gravedad sobre el objeto y que se puede calcular como el producto que vamos a obtener de la masa por la aceleración de la gravedad, donde W va a ser el peso, que es igual a m por g, que m es la masa y g va a ser la gravedad. La fuerza normal. En la fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie de un objeto que también está actuada perpendicular y hacia afuera de una superficie. La fuerza de tensión también se conoce como fuerza de tensión a la fuerza que aplica un dicho cuerpo elástico que tiene que producirse una tensión. En este último concepto poseeremos diferentes definiciones que tendremos de la rama de conocimiento, como podemos ver en ejemplo, las cuerdas que permiten transmitir fuerza de un cuerpo a otro.
Fuerza de razonamiento o de fricción. En la fuerza de razonamiento o de fricción es una fuerza que surge por el contacto del cuerpo y se opone al movimiento. En la fuerza de razonamiento Fr va a ser sus iniciales y N va a ser la fuerza normal. El razonamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades principalmente microscópicas que van a existir en la superficie de un cuerpo. La fuerza elástica. La fuerza elástica es la que está ejercida por objetos tales como resortes que tienen una posición normal y fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. Fuerza gravitatoria. Entre estos cuerpos van a ser dos que van a aparecer una función de atracción denominada gravitatoria que depende de cada una de sus masas y de la separación de entre ambos. Esta fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir, que ante un aumento de separación, el valor de la fuerza va disminuyendo al cuadrado. Fuerza aplicada y de empuje. La fuerza es también conocida como Trude, es un concepto muy relacionado con la tercera ley de Newton, que por ejemplo la fuerza que se ejerce contra un rifle o una pistola, esto lo que va a hacer es retroceder exactamente igual en magnitud a la fuerza impulsada por la bala.